El guardián del bosque. Hacía mucho tiempo que no veía a mi viejo amigo Alex, así que podía hacer una excursión juntos a un bosque cercano que habíamos explorado de jóvenes. Era un lugar hermoso, lleno de árboles altos y densos, con un arroyo cristalino que serpenteaba a través de la vegetación. Nos llevamos un picnic y una botella de vino, y comenzamos a caminar en busca de un lugar agradable para detenernos. El sol estaba bajando en el horizonte cuando encontramos una pequeña llanura rodeada por altas rocas. Era un lugar perfecto para descansar, así que nos sentamos y empezamos a comer. Mientras hablábamos y bebíamos, notamos que algo se movía detrás de las rocas. Al principio pensamos que era un animal, pero el movimiento era demasiado grande para ser un ciervo o un zorro. Entonces, un ruido estruendoso nos hizo dar un salto en nuestros asientos. ¿Qué fue eso?, preguntó Alex, pálido como la nieve. No lo sé, pero me temo que no es un animal, le contesté, tratando de ocultar mi propio miedo. Nos pusimos de pie y caminamos hacia las rocas para ver qué había detrás. De repente, algo grande y peludo se levantó frente a nosotros, gruñendo con fuerza. Era una criatura extraña, con enormes colmillos y ojos brillantes como carbones ardientes. Dios mío, es un monstruo, grité, mientras corríamos a toda velocidad en la dirección opuesta. La criatura nos perseguía, su furia resonaba en el bosque. Corrimos sin aliento durante varios minutos, pero parecía que el monstruo estaba siempre a nuestro lado, amenazando con hacernos pedazos en cualquier momento. Finalmente, llegamos a un claro, donde encontramos un pequeño refugio de madera. Alex corrió hacia la puerta y la abrió, pero algo lo agarró por detrás y lo arrastró hacia el bosque. No, Alex, grité, mientras corría detrás de él. Pero cuando llegué a la puerta del refugio, ya era demasiado tarde. La criatura había matado a mi amigo y estaba esperándome con sus enormes colmillos afilados. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?, le pregunté, intentando ganar tiempo. La criatura no respondió, solo me miró fijamente con sus ojos ardientes y se acercó lentamente hacia mí. Con cada paso que daba, mi miedo aumentaba. Sabía que iba a morir. Parece que has venido aquí sin saber nada sobre este lugar, dijo una voz detrás de mí. Era una anciana con una vara de madera en la mano. ¿Quién eres tú?, preguntó, tratando de mantener la calma. Soy la guardiana del bosque, y sé todo sobre esta criatura, me dijo la anciana. Se llama Sombra, y es el protector del bosque. Siempre ha estado aquí, desde hace siglos. Protege el bosque de aquellos que quieren hacerle daño, pero también es peligroso para aquellos que no lo respetan. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, temiendo por mi vida. Debes pedirle perdón al bosque, y mostrarle respeto y cuidado, me dijo la anciana. Solo entonces podrás salir con la vida de aquí. Tomé la vara de madera que la anciana me ofreció y caminé hacia el monstruo. Me acerqué con cuidado y empecé a hablar con voz suave. Siento haber ofendido al bosque. No sabía que estaba en peligro. Prometo cuidarlo y protegerlo de ahora en adelante. El monstruo pareció detenerse y me miró fijamente, como si estuviera escuchando mis palabras. Luego, lentamente, comenzó a retroceder hacia el bosque. Creo que lo ha convencido, dijo la anciana, sonriendo. Pero recuerda, el bosque es un ser vivo, y debemos cuidarlo como tal. No lo toques, no lo ensucies, y siempre muestra respeto hacia sus habitantes. Agradecí a la anciana por su sabiduría, pero regresé a casa con el corazón pesado por la pérdida de mi amigo. Nunca olvidaré esa noche. Sin embargo, no todo terminó ahí. La experiencia me había dejado un sentimiento extraño, una sensación de inquietud que no podía sacudir. Empecé a tener pesadillas sobre el monstruo, sueños en los que me perseguía por el bosque y me atrapaba con sus garras afiladas. Intenté ignorar estas pesadillas, pero se volvieron cada vez más vívidas e intensas. Empecé a tener problemas para dormir y mis amigos notaron que parecía más nervioso y asustado de lo normal. Finalmente, decidí que tenía que hacer algo al respecto. Volví al bosque, esta vez durante el día, y hablé con algunos de los lugareños que vivían cerca. Les conté mi historia y les preguntaron si sabían algo más sobre el monstruo. Me dijeron que habían oído hablar de él, pero que era un ser muy antiguo y misterioso, y que nadie sabía realmente quién o qué era.
Algunos dicen que es un espíritu del bosque, otros que es un demonio enviado para proteger el bosque de los intrusos, me dijo un anciano barbudo. Pero nadie sabe realmente lo que es o lo que quiere. Esto solo aumentó mi miedo y paranoia. ¿Qué si el monstruo no había aceptado mi disculpa? ¿Qué si seguía persiguiéndome y acechándome en la noche? No podía soportar la idea de estar en peligro constante, así que decidió que tenía que hacer algo más. Busqué en internet y encontré un sitio web de cazadores de monstruos. Parecían ser un grupo legítimo y con experiencia, y tenían comentarios positivos de otros clientes satisfechos. Me puse en contacto con ellos y les conté mi historia. Les pedí que me ayudaran a enfrentar al monstruo en el bosque y a deshacerme de él de una vez por todas. Acordamos encontrarnos en un lugar cercano al bosque al día siguiente al atardecer. Cuando llegué, me encontré con 3 personas vestidas con ropa de camuflaje y armadas con cuchillos y rifles. Me explicaron su plan. Primero intentaríamos rastrear al monstruo y encontrar su guarida. Luego lo emboscaríamos y lo atacaríamos con todas nuestras armas y habilidades. A medida que avanzábamos por el bosque, los cazadores me dieron algunas instrucciones básicas sobre cómo moverme en silencio y cómo detectar los rastros del monstruo. Aunque seguía sintiéndome muy nervioso, también sentía una extraña sensación de emoción y adrenalina. Finalmente, llegamos a una zona del bosque denso y sombría. Los cazadores se detuvieron y señalaron hacia una cueva en la ladera de una colina cercana. Creo que lo encontramos, dijo uno de ellos, sonriendo. Esta es su guarida. Nos acercamos con cautela y miramos dentro de la cueva. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras los cazadores encendían algunas linternas y se adentraban en la oscuridad. De repente, escuchamos un rugido gutural que resonó por todo el bosque. Los cazadores se prepararon rápidamente, sacando sus armas y apuntando hacia la oscuridad. Pero yo me quedé allí, paralizado de miedo. De repente, el monstruo salió corriendo de la cueva. Era mucho más grande de lo que recordaba, con un pelaje oscuro y espeso y ojos amarillos brillantes. Rugió de nuevo y se abalanzó hacia nosotros. Los cazadores abrieron fuego, pero sus balas parecían tener poco efecto. El monstruo se movía rápidamente, esquivando sus ataques y lanzando golpes con sus garras afiladas. Empecé a correr hacia la seguridad, alejándome del monstruo y de los cazadores, pero no podía dejar de mirar. El monstruo era feroz, y aunque estaba herido, seguía luchando con todo su poder. Finalmente, uno de los cazadores precisará lanzar una red sobre el monstruo, atrapándolo y evitando que se moviera. Los otros cazadores corrieron hacia él, apuntando sus armas hacia su cabeza. Pero yo no pude soportarlo más. Corrí hacia el monstruo, gritando, rogándoles que se detuvieran. No lo, compañeros. Por favor, distensión. Grité, llorando. Pero era demasiado tarde. Uno de los cazadores apretó el gatillo y disparó al monstruo en la cabeza. Cayó al suelo, muerto. Me quedé allí, mirando al monstruo muerto. Había luchado tan valientemente para proteger su hogar y su territorio, y lo habíamos matado. Me sentí culpable y avergonzado. Los cazadores me dijeron que había hecho lo correcto al llamarlos, que el monstruo era peligroso y tenía que ser eliminado. Pero yo no pude sacudir la sensación de que había cometido un gran error. Dejé el bosque ese día con un sentimiento de pesadez en el corazón. Había aprendido una lección importante sobre el valor y la importancia de la vida, incluso la de los monstruos en los bosques. Desde entonces, evito ir al bosque por la noche. Aunque sé que el monstruo está muerto, todavía tengo miedo de encontrarme con algo más allí, algo más peligroso y desconocido. Pero sé que siempre recordaré la lección que aprendí en esa noche oscura, y nunca volveré a subestimar el poder y la sabiduría de la naturaleza. Después de la muerte del monstruo, el bosque parecía estar en silencio. Durante un tiempo, me sentí aliviado de que ya no había nada peligroso que me acechaba en la oscuridad. Pero pronto me di cuenta de que la muerte del monstruo había cambiado el equilibrio del bosque. Los animales ya no se escondían en sus madrigueras y guaridas como lo hacían antes, y los cazadores ahora podrán explorar más profundamente en el bosque sin miedo. El equilibrio que había mantenido el bosque en orden durante tanto tiempo parecía haber sido alterado. Pero lo que me preocupó más fue el hecho de que algo estaba empezando a moverse en el bosque.
A menudo escuchaba ruidos extraños en la noche y, cuando salía para investigar, encontraba huellas extrañas en el suelo. No sabía lo que era, pero sabía que era grande y peligroso. Empecé a temer que hubiéramos desatado una fuerza aún más peligrosa en el bosque. Un día, mientras caminaba por el bosque, vi algo moverse entre los árboles. Se movía tan rápido que apenas pude distinguirlo, pero parecía ser una figura alta y oscura. De repente, se detuvo y se volvió hacia mí. Me miró con sus ojos brillantes y me dijo que era un monstruo diferente al que habíamos matado. ¿Qué quieres?, le pregunté, intentando mantener mi voz lo más calmada posible. El monstruo me miró durante un momento antes de responder en un idioma extraño que no podía entender. Pero parecía que estaba tratando de decirme algo importante. No te entiendo, le dije, frustrado. El monstruo frunció el ceño y se volvió para irse. Pero antes de que pudiera desaparecer entre los árboles, me di cuenta de que estaba tratando de comunicarme algo. Decidí seguir al monstruo y ver si podía entender lo que estaba tratando de decirme. Corrí tras él a través del bosque, esquivando los árboles y las ramas, mientras me adentraba cada vez más en la oscuridad. Finalmente, llegamos a una cueva en lo profundo del bosque. Era grande y oscura, y parecía que nadie había estado allí durante mucho tiempo. El monstruo se detuvo y se volvió hacia mí, sus ojos brillando en la oscuridad. Pero esta vez, parecía estar intentando decirme algo más evidente. ¿Qué es lo que quieres?, le pregunté, tratando de ser lo más amable posible. El monstruo habló de nuevo en su extraño idioma, pero esta vez pude entender algunas palabras. Parecía que estaba tratando de decirme algo sobre el bosque y la vida que lo habitaba. Finalmente, comprendí lo que el monstruo estaba tratando de decirme. Había una razón por la cual los monstruos habitaban en el bosque, y no era para hacernos daño. Los monstruos eran protectores del bosque, asegurándose de que el equilibrio se mantuviera y que la vida pudiera prosperar. Me di cuenta de que habíamos cometido un gran error al matar al primer monstruo. Habíamos desequilibrado el bosque y ahora había surgido un nuevo monstruo para tratar de restaurar el equilibrio. Lo siento, le dije al monstruo, no sabíamos que estabas aquí para proteger el bosque. El monstruo asintió con la cabeza y pareció estar en paz con mi disculpa. Pero sabía que tenía que hacer algo para arreglar lo que habíamos hecho. Así que empecé a investigar y encontré una antigua leyenda sobre el bosque que decía que solo los elegidos podían mantener el equilibrio del bosque. Había una ceremonia especial que debía ser realizada para honrar a los monstruos y mantener la vida en equilibrio. Reuní a todos los habitantes del bosque y les expliqué la leyenda. Todos estuvieron de acuerdo en que usaron que hacer algo para corregir nuestro error y evitar más daño al bosque. Organizamos la ceremonia y todos los animales del bosque se conservan para honrar a los monstruos y pedir su perdón. Cantamos y bailamos alrededor de una gran hoguera mientras apoyamos frutas y flores a los monstruos. De repente, el suelo empezó a temblar y un gran resplandor apareció en el cielo. Una figura gigante apareció de repente en el centro de la hoguera, era el primer monstruo que habíamos matado. ¿Por qué ha vuelto?, le pregunté con miedo. El monstruo miró a su alrededor y pareció sentir la energía del bosque después de la ceremonia. Finalmente, se dirigió a mí y habló en un idioma que podía entender. No soy el mismo monstruo que mataste, dijo, fui revivido por el bosque para traer un mensaje. El monstruo nos habló sobre cómo habíamos desequilibrado el bosque al matar al primer monstruo y cómo habíamos restaurado el equilibrio al realizar la ceremonia. Nos advertimos que debíamos mantener el equilibrio y respetar el bosque si queríamos evitar más problemas. Os perdono por vuestra ignorancia, dijo el monstruo antes de desaparecer en un destello de luz. Todos los animales del bosque nos miramos el uno al otro con asombro. Habíamos sido testigos de un milagro en nuestro bosque. Después de la ceremonia, los animales del bosque se dispersaron y regresaron a sus hogares, mientras yo me quedé allí sentado, reflexionando sobre todo lo que había pasado. De repente, comencé a sentir una extraña energía corriendo a través de mi cuerpo, como si el bosque estuviera hablando conmigo. De repente, un resplandor cegador me envolvió y caí al suelo, sintiendo como algo se retorcía y crecía dentro de mi cuerpo. Grité en agonía, sintiendo como mi cuerpo se deformaba y cambiaba. Cuando finalmente abrí los ojos, me di cuenta de que me había convertido en un monstruo, y no cualquier monstruo, sino el nuevo guardián del bosque.
Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor, asombrado por la nueva perspectiva que tenía del mundo. Ahora podía sentir el equilibrio de la naturaleza y sabía cuando algo estaba mal. Podía ver los detalles más finos de la vida en el bosque y podía sentir la conexión de todos los seres vivos en él. Me levanté, listo para aceptar mi nuevo papel como guardián del bosque. Sabía que había mucho trabajo por hacer, y estaba emocionado de comenzar mi nueva vida. Ya no era un simple ser humano, sino una criatura de la naturaleza, capaz de proteger y preservar el equilibrio del bosque. Desde entonces, mantuvo mi promesa de proteger el bosque con todas mis fuerzas, y me ganó el respeto de todos los animales y plantas que habitan en él. Aunque ya no puedo hablar con ellos en su idioma, saben que estoy allí para protegerlos, y eso es todo lo que importa. Y así, mi vida ha tomado un giro completamente nuevo. Ya no soy el mismo hombre que solía ser, pero no cambiaría nada de lo que había sucedido. Ahora tengo un propósito en la vida y un lugar en el mundo, y eso es lo que siempre había estado buscando. Soy el nuevo monstruo guardián, y estoy orgulloso de ello. Con el tiempo, la historia de cómo me convertí en el nuevo guardián del bosque se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación. Se decía que el bosque tenía un nuevo protector, uno que podía sentir el equilibrio de la naturaleza y proteger a todos los seres vivos que lo habitaban. La leyenda decía que el guardián del bosque era una criatura poderosa, temida por algunos y venerada por otros, pero siempre respetada. La gente venía de lejos para ver al guardián del bosque, y aunque nunca se dejaba ver, se sentía su presencia en todas partes. Algunos decían incluso haberlo visto en el bosque, vigilando desde la sombra. Pero a pesar de su poder, el guardián del bosque era justo y equilibrado en su protección del bosque. Se decía que nunca atacaba a menos que fuera necesario y que siempre mostraba misericordia a aquellos que respetaban y cuidaban el bosque. Y así, la leyenda del guardián del bosque se convirtió en una parte integral de la historia y la cultura del bosque. Se enseñaba a los niños en la escuela y se contaba alrededor de la hoguera en las noches de luna llena. Y aunque ya no estoy vivo para contar la historia, sé que la leyenda del guardián del bosque continuará viviendo en el bosque, como una muestra del poder de la naturaleza y la importancia del equilibrio en nuestro mundo.